Bueno, este es nuestro ya, no sé qué número de los encuentros, porque de repente lo hacemos uno, dos, tres veces al año y de repente nos da la onda y lo hacemos muy seguido. Creo que el año pasado, 27, digamos, del año pasado, generó hartas conversaciones. Y a mí me interesaba y siempre me ha interesado llegar también a los peruanos, que era como lo que hicimos el 2024, trabajar con ellos. Y antes también trabajamos con Guatemala, con México siempre hemos trabajado. Entonces, lo que nos parece interesante de esto es ir sumando esos países, más todos los que se acoplen, a ocupar este homenaje a esta generación llamada la última generación crítica latinoamericana. Nos parece muy interesante la crítica, ¿ya? Desde Plexoamérica siempre hemos querido fomentar la reflexión sobre la literatura, pero también sobre la cultura, la ética, la política. Entonces, y estamos usando como excusa esta generación crítica porque tiene además cuatro países importantes, ¿no? El Perú, México, Colombia, bueno, de alguna manera todo lo que implica Marta Traba también como argentino-colombiana. O sea, se llega a distintos puntos de Latinoamérica al poder en este vuelo maldito de los escritores. Entonces, hemos ido de alguna forma como ampliando, saliendo un poco de la academia también, ampliando estas líneas de investigación, también a través del Uruguay, se me había olvidado Ángel Tama, entonces Jorge Goita en México y Manuel Escorza en el Perú. Entonces nosotros ya sabemos más o menos esta historia, pero siempre la vamos recepcionando de a poquito, y queremos, por eso estamos grabando, porque mucha gente a lo mejor no está aquí, pero se difunde esto de manera didáctica, de manera como una conversación coloquial entre amigos como somos, y con líneas de investigación que no necesariamente responden a parámetros tan, digamos, académicos, sino que, y no por eso no rigurosos, sino que principalmente que tome nuestra pasión, que es la pasión por la literatura. Y, y por eso de distintas áreas, también hoy día va a exponer Cristian Castro desde el Perú para que ustedes lo conozcan. Él también en un pedazo, digamos unos minutos también puede hablar de su proyecto y dejarlos invitados a ustedes que son de distintos países que les va a interesar. Él también nos ha publicado, a nosotros también y a Plexo América, y va a complementar el Lalo Contreras porque Lalo Contreras viene trabajando a Manuel Escorza desde Angola, ¿verdad? Sí, Como ahí está el Lalo Contreras, viene trabajando a Manuel Escorza, siempre le ha gustado, ahora también está leyendo a Ribeiro, entonces coincidimos en esas lecturas y bueno, en nuestras conversaciones también y todo pasa por ahí, por esa pasión por la literatura que tenemos. Así que es súper interesante que se vayan conociendo, ¿ya? Está Sandra Quiroz. sí, Sandra Quiroz es mi novia. Ah, Quisiera escuchar hola esta Sandra, qué novia. bueno. Ya, qué bueno. Sí, ahí te vi cantando por ahí. Ah, Te vi sí, sí, ahí está. cantando ahí. Eso. Así que a propósito del 14 de febrero. Y está Rudy Gómez también, que veníamos hablando del Festival de Abacatán, de Guatemala, y ahí pueden hacer una relación también con Cristian para publicar. Él también se ha movido a otras partes de Europa, entonces Cristian también suele viajar harto, y eso sería súper interesante. A Rudy a Polonia, ¿no? Cristian ha ido a Irán, en el último tiempo ha ido a Venezuela, entonces todos esos cruces nos interesan porque necesitamos ampliar, compartir y establecer redes debido a lo que decía Cristian también, que tenemos muy poco apoyo de todos los sentidos, entonces no nos queda más que apoyarnos nosotros. Claudia, que estaba recién también de cuantista de Guatemala, y eso es súper interesante también porque uno tiene que llegar a esos cuentistas que están ahí, ella es arquitecta y como que trabaja bastante el tema del cuento y allá hace varios años que estamos trabajando juntos y también con Rudy.
Y Luis, que es lo que le había dicho, que está trabajando siempre de México, ahora él vive en Ciudad Juárez, que es bien complicado, es psicólogo y está en una ciudad fronteriza también, así que tiene hartas historias que contar, ahí está en su tesis doctoral, que esperemos este año tiene que terminar. Estamos muy, 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 hemos ido corrigiéndola a través del tiempo y es muy interesante porque es sobre la masculinidad. Y a mí me interesa bastante porque siempre se ha hablado mucho de feminismo, pero el tema de la masculinidad es un tema que ha sido poco tratado, que ha sido, como creo que debe tener 15 20 años quizás, ahí él sabe mucho más. Pero me parece muy interesante que nosotros también nos relacionemos con ese tipo de cómo están reflexionando el tema de la masculinidad. Listo, me parece que ahí, si alguien quiere, se va a ir sumando, pero vamos a empezar entonces con la exposición de Cristian Castro de Manuel Escorza y complementa en este encuentro Lalo Contreras. Ya, Cristian. Ah, qué bueno. Bueno, estoy feliz, amigos, de compartir con ustedes este espacio, esta presentación. Gracias también por convocarme. Y nada, vamos a hablar un poco sobre Manuel Escorza. En realidad, es uno de los autores que tiene el Perú, que básicamente ha destacado siendo un editor de populibros, ¿no? Iniciando democratizar la lectura en un país como el Perú que nadie lee. En realidad, seamos sinceros, aquí en el Perú creo y hemos tenido, tenemos el récord pues de uno de los países que menos lee. Creo que aquí se lee el libro y medio cada 6 meses o medio libro cada año. Así funciona la cosa en mi país. Y es que en mi país, pues lamentablemente sucede un problema grave con la cultura. Acá cualquier cosa le dicen cultura, ¿no? A la farándula le dicen cultura. A una persona que hace cosas en TikTok se le hace llamar artista. Y esas cosas están trayendo abajo muchos temas culturales reales. Por ejemplo, ahora se está, bueno, no sé por qué se ha tenido en cuenta, y hago este preámbulo porque voy a hablar de Manuel Escorza, pero por ejemplo aquí, ahora que estamos en campaña electoral, se está pagando grandes sumas de dinero a páginas de stream o páginas de internet, de YouTube, de redes sociales, a personas que tienen pues grandes números, pero se está pagando a cualquiera. ¿Qué ha motivado en mi país que se genere una serie de delitos? ¿No? Porque ahora los medios que tienen muchos seguidores le dicen a los candidatos, oye, trae tu pauta acá que yo te doy el 15% si me compras un espacio. Entonces, imagínense, plata del Estado utilizándose de esa manera, ¿no? Entonces, miren cómo hemos decaído con los temas culturales, al menos aquí en Perú estamos, estamos en esas formas. Pero bueno, vamos a lo bueno, ¿no? En realidad, Manuel Escorza, eh, preparar esta información que he detallado me ha gustado mucho, porque en realidad Manuel Escorza para mí se asemejó mucho, se ha asemejado bastante a dos escritores que a mí me han hecho muy feliz en mi niñez y en mi juventud, que es Ciro Alegría y el taita José María Arguedas, ¿no? Su aporte literario, digamos que eh, ha superado, por lo menos Manuel Escorza, el tema del indigenismo tradicional, que lo llevaban adelante estos dos autores, Ciro Alegría y José María Arguedas. Él fusiona el realismo social con elementos fantásticos míticos. Y además es Manuel Escorza uno de los escritores que se preocupó por temas sociales, ¿no? En su momento, en momentos donde la dictadura militar estaba fuerte en mi país. Teniendo en cuenta también que en esos años de dictadura militar, que no fue tan fuerte como las dictaduras militares de Argentina o Chile, porque aquí, bueno, sí, se silenciaron muchas personas, pero también cabe resaltar de que en cierta parte, y no es que yo esté de acuerdo con una dictadura, en cierta parte hubo una repartición de tierras. Y muchas de las obras de Manuel Escorza hablan sobre esos temas, ¿no? Llámese quizá sus obras famosas, la más famosa como Redoble por Rancas de 1970, donde habla también de la lucha de la comunidad de Rancas contra la multinacional de Cerro de Pasco Corporation,
y ustedes, me gustaría que algún día, bueno, sí, bueno, lamentablemente pues uno no puede viajar mucho, pero ustedes tienen también, al igual que yo, el internet, y se imaginan ustedes, si ustedes buscan Cerro de Pasco en YouTube, algún reportaje sobre Cerro de Pasco, se van a dar cuenta que Cerro de Pasco es una ciudad que está siendo devorada por un hueco. Sí, así como lo oye, es un hueco minero que se está comiendo la ciudad poco a poco. Yo tuve la oportunidad de viajar a Cerro de Pasco con el Ministerio de Salud cuando trabajaba ahí, y por eso me llama la atención esta obra de Scorza, porque Scorza trata sobre ese tema, ¿no? Él ya desde los 70 veía lo que iba a pasar con esa ciudad de Cerro de Pasco, que ahorita pues ya yo les cuento de verdad, eh, los ciudadanos a ese hueco le dicen el tirador, pero es un hueco inmenso que se está comiendo la ciudad porque cada cierto tiempo va a crecer, porque hay más mineral, más mineral, más mineral, y crece, crece y se come la ciudad. Inclusive en una de mis visitas, yo estaba comiendo y olvídense, la cantidad de plomo en el agua potable es extremadamente fuerte. Si ustedes se atreven a tomar agua de caño, van a sentir claramente un sabor a fierro en su boca. O sea, que no les sorprende, estoy hablando de una realidad que existe, no estoy hablando de una historia ficticia. Entonces, en una de mis visitas a una tienda callejera de comida, la señora me atendió y me dijo, mira, estábamos conversando, nos hicimos amigos y me enseñó, me dijo, mira, mi casa quedaba allá, me dijo, ¿allá dónde? Le dije, y señalaba el hueco. Y me decía, bueno, a 2 cuadras más allá, me decía ahí, yo nací, yo crecí, y ya mi casa ya es parte del hueco, me dice ahí. Pero si ves, cerca del hueco todavía hay una esquina de mi casa, y a veces me paro a recordar mi niñez, me dice. O sea, imagínense cuánto ha crecido ese hueco y cuánto se está devorando la ciudad. Entonces, Manuel Escorza, en Redoble por Rancas, creado en 1970, habla de esta empresa multinacional de Cerro de Pasco Corporation, y que fue la que comenzó a devorar unas tierras. Él empieza hablando de que se está devorando tierra y ahora ya comenzó a devorarse la ciudad, se imagina, ¿no? Hay otro libro de Scorza también que se llama Historia de Garabombo el Invisible, ¿no? Que trata sobre un líder que es invisible ante los ojos de los poderosos. O sea, este personaje hace gala de que tiene un poder de invisibilidad, ¿no? Pero en realidad esa invisibilidad que tiene este personaje es porque es una metáfora en realidad, porque él es indiferente, él es invisible porque en realidad es desplazado o hay una cierta indiferencia social hacia él porque es indígena. O sea, estamos hablando no de un poder, sino que es invisible por que se le considera indígena, ¿se dan cuenta? Hay otra más de Manuel Escorza que es El jinete insome, que se trata de Raimundo Herrera, que habla sobre la recuperación de tierras, ¿no? A través de títulos antiguos, que es también una semejanza o es de repente una recopilación que hace Escorza sobre el tema de repartición de tierras, muy hablado en los últimos años de los 60 y principios de los 70 durante la dictadura militar de Velasco Alvarado, ¿no? Y bueno, hay 2 obras más, una más que se llama Cantar de Agapito Robles, que es la historia de un personero que con sabiduría y persistencia desafía el sistema judicial corrupto en Perú. O sea, no es novedad que el sistema judicial, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica está corrupto, sino que ya desde esos tiempos, los años 70 ya se hablaba de eso, o sea, es el pan de cada día para nosotros los latinoamericanos. Y finalmente La tumba del relámpago, que cierra la saga de sus libros indigenistas, ¿no? Donde habla de movimientos campesinos y de organización y de constante tragedia. Yo no sé si pasa lo mismo en los países donde se encuentran ustedes, pero yo les comento un poco orientado hacia este libro, La tumba del relámpago, desde que es de 1979, pero ahorita en el 2026, ahorita en el 2022, ahorita en el 2023, hubo una matanza en Puno, en mi país, ¿no? Hubo una matanza justamente por reclamar nuestros derechos, por reclamar el derecho a ser escuchados. Y hay una película que ha salido que se llama Uyari, que grafica todos los momentos durante las marchas y todos los asesinatos que se cometieron en Puno. Esta, La tumba del relámpago, cuando investigué un poco sobre esta obra, me hizo acordar estas últimas matanzas, y eso quiere decir que las matanzas en la sierra del país o hacia los indígenas
ya sean quechuas o aymaras, es recurrente. Es decir, en los años 20 hubo una queja de los campesinos en Puno, donde ellos reclamaban que se diera más valor a la venta de sus materias primas, ¿no? Que se traían a Lima, porque todo se trae a Lima. Lamentablemente vivimos en un país centralizado. ¿Y qué hizo el gobierno peruano en ese momento, en los años 20? El gobierno de Leguía mandó al ejército y a la policía a matar a los campesinos. Entonces, en ese tiempo no existían redes sociales ni tampoco bueno, existían los periódicos, los corresponsales, los periodistas, pero también a los periodistas se les podía comprar en ese tiempo. O sea, no, al final esas matanzas han quedado en el olvido, pero existen fotos que en la película Uyari, que les recomiendo mucho a ustedes las puedan ver, y ahí te explican todas las matanzas que han habido, que han sido como 7 u 8 matanzas de indígenas que solamente reclamaban sus derechos. Entonces, Manuel Escorza nos lleva un poquito hasta este punto con la tumba del relámpago, hablándonos de movimientos campesinos y su organización y finalmente su tragedia, porque cada vez que se organizan para reclamar algo terminan siendo asesinados, ¿no? Imagínense, entonces eso pasó en el 2022, pasó en el 2023 y yo les digo, de verdad, no sé si es en mi país nada más que ocurre esto, pero bueno, debe haber cosas también que ocurren en sus países, pero a mí me da mucha vergüenza sentir ser peruano y saber que ante cualquier reclamo campesino, nuestros hermanos siempre son asesinados. No es la única manera de callarlo. Y yo siento que mucho, en un futuro no muy lejano, no le doy más de 50 o 60 años, quizás yo ya no esté, lo más seguro es que no esté. Eh, Esa parte de Perú, desde Huancayo hacia abajo, ¿no? Llámese Huancavelica, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Puno, parte de Tacna, Arequipa, Purímac, Moquegua, eh, yo pienso que se va a separar de lo que es el Perú, porque ellos no se sienten peruanos. Tú puedes conversar con ellos y como han sido tan maltratados cuando quieren hablar sobre sus derechos y la policía no es lugareña, o sea, la policía que le mandan para erradicarlos es limeña. O sea, mandan por eso que un candidato que se presenta en Perú, si un candidato se presenta en Perú para la presidencia, cuando va a Puno, cuando va a esas zonas, cuando va a Huancavelica, Ayacucho, si es bien recibido, es posible que tenga una buena cantidad de votos que gane la presidencia. Pero cuando un candidato va y es recibido con palos, con piedras, con huevos, con tomates, entonces es posible que esa persona no llegue mucho, no gane muchos puntos en las elecciones. Porque el sur del Perú es un filtro que te dice, este candidato sí, este candidato no. Y que ha tirado candidatos y que ha sacado candidatos. Fue el sur del Perú que determinó que Pedro Castillo fuera presidente. Y creo que ustedes ya lo sabían, y si no lo saben, se los comento. Entonces, Manuel Escorza nos hace recordar todas esas cosas, aquellas cosas que nos habla del centralismo, nos habla de las creencias que tiene en este caso muchas personas del ande peruano, del indigenismo. Y bueno, su última novela fue La danza inmóvil, que sacó en el 83, una obra que habla sobre el ambiente andino, la vida de los intelectuales y revolucionarios latinoamericanos en París, y que fue publicada poco antes de su fallecimiento en un accidente aéreo. Finalmente también Manuel Escorza realizó poesía, 4 libros de poesía interesantísimos, las imprecaciones, que ganó el Premio Nacional de Poesía, Los Adioses, Desengaños del Mago y el Vals de los Reptiles. Manuel Escorza, entonces, finalmente yo puedo decirles que es un hombre adelantado a su época. Realmente para mí ha sido, yo le agradezco a Cari haberme permitido investigar un poco sobre él, porque sí yo había leído algo sobre él en el colegio, ¿no? Que fue el redoble de Rancas, pero las demás obras no las había leído. Eh, y la verdad es que me hace pensar de que personas como él ya imaginaban lo que en el futuro iba a pasar, ¿no? Cómo es algunos escritores, algunos literatos se adelantan al futuro sabiendo que las cosas que ya le están sucediendo a su entorno, pues, son cosas que son recurrentes. Llámese esto, o se pueda decir que la historia es cíclica. Y es verdad lo que dicen, que la historia es cíclica y que cuando alguien no está dispuesto a conocer su historia,
es posible que la vuelva a repetir. Entonces aquí en el Perú se repite ese ciclo, ¿no? Ese ciclo de racismo contra el migrante, racismo contra el migrante interno, ¿no? O sea, las personas que vienen de la sierra a trabajar a Lima. Entonces es muy recurrente y es muy triste. Yo sigo pensando que Manuel Escorza es un tipo adelantado a su época, pero también que supo ver que estas cuestiones cíclicas van a existir constantemente. La injusticia, la indiferencia social y la injusticia social va a generar esta brecha. Y sí, cuando hablamos de Perú, hablamos de muchos Perú distintos, ¿no? Y Manuel Escorza lo demuestra así. Y es verdad, tenemos Perús totalmente distintos. Seremos un solo país, pero tenemos varias dimensiones. Por más raro que les parezca, tenemos una dimensión indígena donde las personas sobreviven el día a día. Y tenemos una clase media que no sabe que hay pobres extremos, que también sobrevive, porque la clase media aquí también sobrevive, la clase media no se puede dar lujos. Tenemos una clase casi alta que no sabe que existe una clase media y que defiende a los partidos de derecha, una clase rica que supuestamente es casi dueña de todo el Perú y que viven del trabajo del obrero, y la clase extremadamente rica que solamente son 5 familias, eh, bueno, básicamente ellos son los que ponen y sacan presidentes aquí en el Perú, ¿no? Entonces, eh, Eso. eh, sí, fueron esas familias las que sacaron a Pedro Castillo, porque decían, pues, ¿no? Y lo escuché muchas veces y se van a sorprender ustedes. Estamos en el siglo XXI, pero dijeron muchas veces como un tipo con sombrero salido del campo nos va a venir a gobernar, ¿no? Inclusive se gestaron muchas marchas cuando Pedro Castillo fue presidente, eh, con polos que habla, o sea, la gente que salió a marchar, que era de estas familias, salía a marchar con polos en inglés, que decían, no, no más terroristas. O sea, lo clarificaban a Pedro Castillo como un terrorista simplemente por ser campesino, por ser de izquierda. Entonces, a mí, bueno, ya nada me sorprende, ¿no? Y estas marchas de estas personas millonarias, ¿no? Contagiaban a personas de la clase media. Tú podías ver personas de clase media que tenían que ir a trabajar al día siguiente, pero estaban en estas marchas con su blog en inglés, gritando junto a los gringos. Ahí sí se juntaban con los gringos y las gringas, ¿no? Los blanquitos, le dicen, ¿no? Gente marrón como yo, gritando al lado de estos blanquitos y blanquitas, diciendo, no, fuera Pedro Castillo, fueran terroristas. Y era una locura, o sea, tú podías decir, oye, ¿qué les pasa? Por eso hay personas de mi barrio, yo vivo en un barrio popular aquí en Lima, que también te dicen, no, que el mejor candidato es Porky, ¿no? López Aliaga o Keiko Fujimori, que son candidatos de ultraderecha, extremista, que todos estos años que han tenido Congreso, han tenido Parlamento, han sacado leyes para empresas, favoreciendo empresas que no permiten informar sobre los octógonos, ¿no? Sobre los octógonos que están en los productos, para informar qué tan dañino puede ser una gaseosa, una galleta. Ellos han sacado leyes para desaparecer esas cosas. Entonces, estos partidos no me van a creer, pero se levantan en bases de gente pobre. O sea, tú te vas a un cono donde la gente es muy pobre, vive con 2 soles, a 2 soles diarios, y tienen sus banderas de Renovación Popular, el partido ultraderecha, Fujimori, y dicen, presidente, primera vuelta, Keiko Fujimori, López Aliaga, y dices, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Por qué? Porque esas personas les regalan una bolsa de azúcar, una bolsa de arroz, y ellos son felices con eso. Entonces tú te preguntas, tengo muchos amigos que me dicen, "Ay, Keiko en primera vuelta, Porky en primera vuelta", son como sectarios, ¿no? Y yo no lo logro entender, y le digo, pero ¿tú por qué lo apoyas? No, porque es la solución. ¿Qué te va a solucionar la vida? ¿No? No, va a ser buen presidente, pero si solamente propone estupideces, no, pero ahí está, ¿no? ¿Y dónde están tus carros? ¿Dónde están tus depósitos inmobiliarios, tus millones? ¿No? Porque si vas a votar por ellos es porque tienes todas esas cosas. No, 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 pero la voy a tener con ellos. Entonces, los ciudadanos se ven, sí, veo que todos quieren tener un sentido de pertenencia y quieren pertenecer a los que tienen dinero.
aún siendo pobres, pero votando por esos partidos se sienten millonarios, se sienten que, ¿no? que son parte de ese grupo, que nunca van a ser, nunca los van a recibir, nunca los van a aceptar, ¿no? Mm. Entonces, la Corsa despertó todas estas cosas a leerlo todas estas últimas semanas, ha despertado todos estos pensamientos en mí y me ha hecho reflexionar mucho sobre mi presente y mi futuro. ¿Qué viene después? ¿Cuál va a ser el presente de mi país en estas elecciones que se vienen? Ustedes no saben, yo estoy participando en una campaña, en un partido, y bueno, no tengo vida casi, ¿no? Porque hay que atender muchas cosas, redes sociales. Las redes sociales son, tengo un programa también, y este programa, eh, bueno, yo hablo mucho sobre las leyes sacadas, leyes pro crimen que se han creado en mi país, pro crimen. O sea, les va a parecer mentira, pero son leyes pro crimen. No puedes agarrar a un asesino porque necesitas pruebas y si solamente tienes que agarrarlo cometiendo el crimen, si no lo agarras ahí, no puedes agarrarlo. Y tiene que llevar su proceso en libertad. O sea, son leyes pro crimen, ¿por qué? Porque todos estos políticos que están en el Parlamento son criminales también. Tenemos Mm. violadores, como tenemos un presidente violador, tenemos mineros ilegales como congresistas, tenemos El asesinos, oro, o sea, el oro, es sí. locura. O sea, el AMPA ha visto la forma de llegar al poder a través de la votación, ¿no? Entonces, hay narcotraficantes también tenemos muchos. Entonces, a lo que quiero llegar es que a nosotros que estamos viviendo, nosotros que nos estamos tratando de dar cuenta de la realidad y tratamos de decirle a la gente, mira, vota bonito porque por el que vas a votar es un minero ilegal, es un tipo que ha cometido, ha estado preso, ¿no? Dice, no, cállate, tú eres el terruco, porque estás hablando mal de mi candidato. Terruco, 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 eres terrorista. Entonces tú dices, oye, ¿qué está pasando con la gente? ¿No? Se ha vuelto sectaria. Y Manuel Escorza, pues, me ha hecho recordar, me ha hecho pensar de que esto ya se vivía años atrás, antes que yo naciera. Ya se vivía esta discriminación, ya se vivía, claro, utilizaban otras palabras, ¿no? Pero ya existía todo esto. Y nada, la vida es cíclica y Manuel Escorza me lo ha demostrado. Eso es lo que puedo aportar el día de hoy, queridos amigos, en base a lo que he leído y me ha permitido comparar con mi realidad, la realidad peruana, la triste realidad peruana. Eso sería todo, amigos. No sé si hay alguna pregunta. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Oye, qué interesante porque a la vez, bueno, yo pienso que faltaba acá el Perú en el sentido de que, pucha, tenemos, es un misterio la política peruana. Siempre ha sido un Ah, misterio como la de la Argentina, de otra manera, sí, pero el Perú en su sistema político, ¿no? Es muy complejo y todo lo que ha pasado en estos últimos años también y para atrás. Yo siempre me he puesto a preguntar por qué Perú dio un Mariátegui, claro, o sea, es muy, Argueda, como Mariátegui. lo dice Rudy también, como es muy complejo y como, claro, y como de Mariátegui nos nutrimos todos, la izquierda, por decirlo así, y como latinoamericana, y cómo eso también se centra en Arguedas, que Arguedas fue muy importante para nosotros, de hecho lo trataba aquí una psiquiatra chilena, Lola Hodman, hemos hablado con su manía depresiva en algún momento, yo hice un trabajo sobre el sueño del Congo, ahí que podemos compartir o ya hemos compartido, pero que podemos hacértelo llegar. Y tú también haznos llegar el documental del que hablaste, porque ahí Ah, también, ¿verdad? ¿Cómo dijiste, Yari? Ullari es más, yo les voy a contar un poquito de lo que pasó con Ullari. Ullari la sacó un director de cine ayacuchano, si no me equivoco. Y este director de cine lo calificaron de terrorista. Además de eso, la película se iba a mostrar en unas salas de cine y la cancelaron. La han cancelado más de 10 veces, pero bastó que una sola sala de cine la sacara y recibió tanta gente en su primer día y en su primera semana y en su primer mes que hasta ahora, desde diciembre, sigue todavía en cartelera y sigue llenando salas. Y sigue llenando Oye, salas, pero y la dejaron porque, por negocio. la dejaron por negocio, pero la han dejado empresas de cine muy, muy pequeñas. Las grandes empresas de cine la han vetado. ¿Por qué?
porque esas grandes empresas de cine que pertenecen a grandes conglomerados tienen candidatos presidenciales y al Congreso. Entonces no les conviene porque fueron ellos los que dijeron, los que calificaron de terroristas a las personas asesinadas en esas marchas, porque dijeron, igual que Dina Boluarte, dijo Dina Boluarte también, estos son terroristas bolivianos que han venido de Bolivia y se han infiltrado en Perú. Terroristas bolivianos, ponchos rojos, le echaron la culpa a los bolivianos. Yo les digo que traían, dice que traían metralletas de Bolivia apoyando a Pedro Castillo. Yo digo, se ha investigado y se ha demostrado que no había ni un solo boliviano en la marcha. Se ha demostrado que no había ni un solo terrorista, pero dicen que no, y la Siempre le derecha echan la culpa a los bolivianos, siempre le echan la culpa, ¿no? ¿Es cierto? a los Deberíamos tener bolivianos. un boliviano aquí para que se defienda. Aquí a los venezolanos, todos tienen ciertos terroristas, unos más, está ahí la narrativa oficialista. Pero me pareció súper Salió interesante. ¿Qué? que el estallido social era culpa de los K-pop, Ah, de los grupos K-pop. que el estallido social, sí, y el presidente lo creyó, ¿no? Sí, sí, así. Eh, no, son ridículos. Entonces, todos esos documentales nos sirven como para ir armando la situación y seguir, o sea, yo llamo a leer Escorza porque es interesante ¿cómo se llama? Que nosotros seamos capaces de recepcionar esa literatura entre el 60 y el 70 porque justamente estamos en un momento histórico, ¿no? En donde tenemos que ir hacia la literatura, el teatro, la poesía, que fue mundialmente conocida por ser crítica, ¿no? Nosotros establecimos una poesía contemporánea muy crítica, somos reconocidos, por ejemplo, de Chile por eso, cada poeta con su escuela, y así en la dramaturgia, así en la literatura y en el cuento. Entonces, desde ese sentido, es muy ir, ahí está, eso, que mandes el tráiler porque es súper interesante y además que estamos construyendo también un documental en la toma, yo estoy trabajando los textos y es como primera vez que uno puede también irse al tema de la creatividad con el rollo ¿cómo se llama?, de lo audiovisual. Entonces me parece a mí que es súper interesante también ir ahí dialogando, ¿no? Dialogando con todas esas cosas y todo lo que vaya como nutriendo esa parte, ándala mandando ahí al grupo. Tómate, lo paso por aquí. Sí, 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 Luis se fue, pero ahora sí, esta información para es que, muy importante. sí, para que tengamos como un... Espérate, Sí. Rudy, no, comenta nomás, Rudy. Sí, sí, buenas tardes. No, nuevamente muchas gracias ahí por incluirme y gracias, Cristian. Pues no creo crear, digamos, una polémica porque al final pues no se trata de eso, pero sí quisiera conocer tu opinión porque mencionas a Argueda y ahorita pues a Manuel y tu opinión con respecto con estos dos escritores, pues que pues definitivamente han sido muy críticos con lo que han publicado, con lo que publicaron en su momento, con respecto a Vargas Llosa, ¿no? Entonces hay como de pronto no hay un margen de comparación, pero sí quisiera conocer como tu opinión, ¿no? Con respecto, visto desde un lector, visto desde un escritor, digamos, peruano, porque de pronto nosotros acá como lectores de afuera, pues no tenemos esos elementos, ¿no? De contexto y pues que nos pueden como ir perpetuando aclarando estos escenarios, ¿no? Ya, o sea, tú deseas que yo te dé información sobre Vargas Llosa, ¿qué es lo que deseas que te informe sobre Vargas Llosa específicamente? No, tu opinión con respecto a estos dos escritores, digamos, cómo los ves, ¿no? A Cómo los Vargas ves? Llosa, a Vargas Llosa. ¿Cómo lo Y veo a Vargas Arguedas. Llosa? Sí, con Y respecto Arguedas. a Arguedas y ahorita Manuel, Ah, ¿no? lo que pasa es que, mira, yo te voy a contar algo, querido Rudy. Cuéntame. Eh, Vargas Llosa está sobrevalorado en nuestro país, pero justamente, o sea, a ver, yo he leído a Vargas Llosa y he leído todas sus obras, pero
sí, o sea, hay obras muy buenas de Mario Vargas Llosa. Es más, yo me centraría en obras de Mario Vargas Llosa como ¿Quién mató a Palomino Molero? Que sí se las recomiendo muchísimo, porque habla, por ejemplo, ahí, a mí me gustan mucho las historias de las regiones, y él habla, por ejemplo, ahí de una historia de una región, de Piura, ¿no? Y habla de algo muy común que ocurre, por ejemplo, en las regiones, ¿no? ¿Quién mató a Palomino Molero? Trata sobre, bueno, no voy a final de la historia, pero habla sobre una persona, una familia pudiente donde se practica el incesto. Entonces ahí te das cuenta tú que dices oye, mira, ¿cómo eso ocurre en otras regiones de nuestro país? Entonces, para mí esa es una obra increíble, increíble por lo que escribe ahí, por la historia en sí. Otras obras de él también son buenas, pero creo que como Mario Vargas Llosa es un escritor de derecha, un escritor muy, muy, muy relacionado con las grandes familias, inclusive él venía de una gran familia, entonces pues rápidamente a él lo han sacado al exterior y famoso, y bueno, también no puedo negar que el tipo pues hablaba francés a la perfección y todo eso, pero eso lo ha hecho con los años, porque ha tenido la facilidad de viajar, de hacerse conocido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad Mario Vargas Llosa ha tenido la suerte de conocer el camino para poder llegar más rápido. Arguedas no lo tuvo. Inclusive, y aquí, esto posiblemente lo pueda encontrar en internet, yo no recuerdo dónde lo vi, pero a Mario Vargas Llosa lo entrevistan por ahí por los años 60, cuando Arguedas todavía estaba vivo. Y Mario Vargas Llosa era un jovencito, pues, ¿no? Y le dicen, ¿tú crees que exista un escritor peruano que debería ganar el Nobel? Y Mario Vargas Llosa mira y dice, no, no hay ninguno, no tenemos ese potencial todavía. Y Arguedas ya existía. O sea, el tipo no había leído Arguedas, pero ya era un escritor famoso. O sea, ¿cómo puede pasar esto? O sea, Mario Vargas Llosa, peruano, reconocido mundialmente, pero no había leído Arguedas. Y él dijo que Arguedas no, o sea, no, bueno, no lo dijo con nombre, pero dijo, no, no hay ninguno, no tenemos todavía el potencial para poder sacar a un peruano que... ¿Por qué? Porque el premio Nobel es solamente comercial, o sea, el premio Nobel es amigo de un amigo, de un amigo, de un amigo que recomienda y va llegando y se gana el premio Nobel, ¿no? Pero Arguedas debió, es más, parte de la historia del suicidio de Arguedas es porque el último libro que saca Arguedas antes de morir, eh, él se deprimió mucho porque lo presentó a los grandes escritores peruanos y lo comentó. Y uno de ellos, no me olvido el nombre porque lo leí en una carta que él le manda a su esposa antes de suicidarse, dice que Salazar Bondi, que es un escritor peruano no muy conocido, no sé si ustedes lo Un conocen, crítico, un crítico. Mm. le dijo a Arguedas que su libro, creo que era Todas las Sangres, no iba a tener mayor relevancia. Dijo, tu libro es un libro cualquiera, Ahí le está, dijo. miren, Lima la horrible. Y Ya, otro no es sé. de la ¿Qué hemos- biblioteca Ayacucho a todo esto. Sí, Ah, por mira, los críticos metiendo las patas. sí, su novela Toda la Sangre. Entonces, su novela Toda la Sangre fue criticadísima por Salazar Bondi. Y Salazar Bondi, o sea, él lo menciona, Salazar Bondi ahí. Uno de ellos, Salazar Bondi, dice, o sea, todo mi esfuerzo de tantos años no valió nada. Eso Hay dos, le dice, ah, hay dos eso, Salazar Bondi, creo. ¿No claro, es el mismo? Vamos a ver si es el no, mismo. claro, hay que ver si es el mismo, pero debe ser uno, no sé. Pero la cosa es que Arguedas dice eso, ¿no? Y entonces mi trabajo no valió nada, dice, y eso pues lo motiva mucho más allá de los traumas de la niñez que tenía, a meterse un tiro a la 100, ¿no? Entonces eso da mucha pena porque imagínense, ¿no? Si hubiéramos tenido un Arguedas que antes se hubiera vivido 20 años más, ¿qué no hubiera escrito, ¿no? Si hubiera visto un poco más sobre ¿No? la, Y una crítica a la altura sí, de Arguedas, nivel porque de eso presión. faltó también, y eso también nos falta a nosotros ahora. No estamos, la crítica literaria, la crítica cultural no está a la altura, porque Así es. aparte que de dónde podríamos hacer un cuerpo enorme para criticar todo lo que va saliendo sería imposible, pero para criticar ciertas cosas, ciertos libros, ciertas cosas que fueran fundamentales, y generalmente la crítica también se ha establecido en ciertos diarios, la crítica en Chile se ha relacionado con los sacerdotes, ¿no? Como Valente, o sea, quién decide quién va a leer, quién no va a leer, está relacionado con un poder también la crítica, Claro, ¿me claro, entiendes? Entonces,
yo les digo de verdad que o sea, si me pides un comparativo entre Mario Vargas Llosa y José María Arguedas, yo te puedo decir que sí. Mario Vargas Llosa, básicamente, a ver, y también soy músico, ¿no? Te lo pongo así porque de repente has escuchado a los músicos decir, no, esa música es muy comercial, yo no hago música comercial porque la música comercial es muy común y todos la escuchan. Digamos que Mario Vargas Llosa no es un mal escritor, pero es recontra comercial, o sea, el tipo es una institución comercial, o sea, genera millones, ¿no? Genera plata, ¿no? Y las grandes editoriales aquí venden sus libros, porque venden, ¿no? Pero Arguedas, digamos que si hubiera tenido las facilidades de Mario Vargas Llosa, si hubiera tenido esa alfombra roja para poder desfilar, para Mm. poder salir, para internacionalizarse, yo creo que hubiera sido mundialmente conocido, ¿no? Pero lamentablemente no fue así. Y bueno, lo perdimos antes de tiempo, digo yo, ¿no? Para mí es un escritor que no debió acabar así. Pero bueno, son las cosas. No sé si eso responde a Otro tu día pregunta, podríamos trabajar Arguedas, por ejemplo, el zorro de Sí, arriba, el eso zorro era, de eso era abajo. sí. Ay, Rudy, disculpa, No, no, te no, estaba interrumpí. agradeciendo nada más, gracias Cristian. Ahí no estaba tan, digamos, yo tenía esa misma opinión, pero no, tú ya ya la has reafirmado, bueno, pero quería conocerlo de Ah, primera mano, porque pues es esa forma Es de que ir, sabes que de ir confrontando, ¿no? Estas realidades nuestras latinoamericanas que se parecen mucho, sí. se parecen demasiado, sí. y sabes, Rudy, es como acá de repente Jorge Eduard. Jorge Eduard también terminó siendo, dicen que los intelectuales, no sé dónde leí, se suben al caballo por la izquierda y bajan por la derecha. Y aquí Jorge Eduard fue un poco así. A mí me encanta él, escribió, por ejemplo, no sé, le hizo una crítica a la Revolución Cubana en Persona non grata, por eso es conocido más que nada. Pero está Historia de un cerco de Lisboa, se llama Jorge Eduard y yo le puedo mandar información. A mí me encanta, pero terminó en estas últimas elecciones antes de morir y todo, obviamente apoyando la derecha. Entonces hay ciertos intelectuales que tienen toda una producción muy relacionada con nuestra ideología o incluso, no sé, la ciudad de los perros es increíble, pues, cómo parte, cómo te Bueno, golpea, la guerra del fin del mundo también de Llosa. Entonces uno, uno ve todo eso y igual nunca lo vas a olvidar. Por ejemplo, no sé, el paraíso está en la otra esquina. O sea, nunca vas a olvidar toda esa conversación, ¿no? Entre Gauguin y Flora Tristán. Y eso es muy interesante para la feminista, para poder acercarse a Flora Tristán, que es un ícono, ¿no? Del feminismo. Y entonces, claro que hay que acercarse a ellos y todo, pero lamentablemente al bajarse del caballo por la derecha, nos genera un problema también ideológico a nosotros, ¿no? Porque también como parte del boom, obviamente tenía, como dices tú, toda la alfombra roja y todo el aparataje del mundo. político, Claro, No, Carlos Fuente, además de eso, Octavio Paz también. tú de Octavio Perú, Paz, por eso tú Bolaño en se va Perú, en contra de Octavio Paz, po. si tú de Perú dices algo sobre Mario Vargas Llosa, la gente te insulta. Te dice, no, pero si es nuestro premio Nobel, pero es que la gente solamente ha visto las noticias, solamente ha visto que le dieron el premio, Claro. pero la gente no ha comparado, la gente no ha visto, la gente no ha Nadie es leído, o la gente intocable. solamente lee a Mario Vargas Ahí, Llosa, por moda, eh, ¿no? Mm, sí. bueno, a mí me gusta harto el Vargas Llosa, creo que en términos literarios es un buen escritor. Lo que lleva a pensar que también en el frente de los enemigos hay, hay gente buena, digamos. Para mí sigue siendo un buen escritor. Bueno, no he leído lo último de él, pero leer Conversación en la Catedral, Mm. La Guerra del Fin del Era Claro. Mundo, su novela más es compleja, ¿no? realmente una maravilla y creo que hay que leerla desde esa perspectiva también. Mira, yo creo que hay algo interesante que está pasando ahora, que se está cerrando un ciclo histórico grande, digamos, que se inicia con la Segunda Guerra, el término de la Segunda Guerra Mundial y que creo que recién ahora se está cerrando, y tiene que ver justamente con esto voy a poner un ejemplo que ahora está ahí, Noam Chomsky, que es un crítico eh,
que para la izquierda, sobre todo para la izquierda más, no, más de izquierda, por así decirlo, siempre fue un referente intelectual crítico. Bueno, Noam Mm. Chomsky sale nombrado en este tema de este tipo que trabajaba con Trump, que está saliendo ahora, que siempre se me olvida el nombre, Los archivos Einstein. los Einstein. archivos Einstein. Entonces, Sí. Noam Chomsky También él. sale en los archivos, no hay evidencia de que él haya cometido algún delito sexual, pero sí como un asesor, justamente para que enfrentara las acusaciones de abuso sexual, él le hace toda una asesoría comunicacional a este tipo. Entonces, ¿En serio? sí, O sea, bueno, es peor, po. bueno, Es el intelectual, lo digo porque a esta el altura yo creo que ideólogo. existe, lo digo porque a esta altura yo creo que tenemos que acostumbrarnos que existe la crítica como oficio y la crítica como Mm, sentido de vida histórico en cómo uno enfrenta las cosas. Yo creo eso. que eso es importante tenerlo en consideración porque nos podemos encontrar con muchas sorpresas de aquí para adelante, digamos. Fíjate, incluso un poco ahí, Oye, bueno, pero nos dejaste para adentro con la deconstrucción de Chomsky. es que lo que pasa es que igual es Imagínate la interesante sociología porque, comunicacional de Einstein, que yo estaba leyendo, estaba viendo el documental que han salido varios documentales de él, po. claro, pero lo que pasa es que igual, por eso yo creo que es interesante y creo que Scorza hace mucho eso, él es Pensarlo. situarse en el contexto histórico en el que se está. O sea, eso, el Sí, contexto histórico te sí, explica más a los sujetos que sus propias características, qué sé yo, salvo sí. sujetos que son muy especialmente distintos, no sé, qué sé yo, pero, o que pueden determinar contextos, pero en general son los contextos históricos los que te explican la vida de los sujetos y la vida de la sociedad. Y en eso Scorza es como bien, bien potente. Y lo planteo porque en este momento que se está viviendo una situación bien, yo creo que ni siquiera nos alcanzamos a dar cuenta de lo que significa. Hay un presidente secuestrado por Estados Unidos, hay Sí, un exterminio en Palestina, sí. hay presidentes como Milei, hay presidentes como Bukele, o Está sea, Bad Bunny, nuestro nuevo Che Guevara. claro, tenemos un contexto en donde la derecha, la ultraderecha, o dicho en términos más ideológicos, la restauración conservadora, conservadora en el sentido más reaccionario, porque conservador no necesariamente es algo, pero conservador en términos reaccionarios, la lleva hoy día en el mundo. Y Sí. Hoy día Trump decide lo que, o sea, Trump dice yo quiero recuperar Canadá porque sí nomás y pongo impuestos, bla. Entonces, frente a esta crisis, Mm, frente a estos movimientos de crisis, no queda más que tomar partido. Y ahí es donde empiezan los problemas y empiezan a salir la pus. Y empieza a desarmarse el sí. maquillaje de muchos personajes que aparecían Mm, de un lado de la vereda, pero que en realidad tenían la pata puesta en otro lado. Yo creo que esa es una de las virtudes de la crítica, no como oficio, que hay buenos mm, críticos, obviamente, en términos de su oficio como intelectual, pero la crítica como sentido de lo que uno está haciendo, sobre todo en el arte. Y me parece que mm, sujetos como, ¿cómo se llama? Como Scorza, como el mismo Ángel Rama, mm. eh, entiendo que lo mismo con Marta Traba, que no la he leído mucho, he estado viendo algunas cosas de Iván Goitia, que me parece sensacional su forma de la crítica, Fenomenal. porque en el caso de Iván Goitia la crítica es a partir de lo, ¿cómo se dice? No es lo absurdo, es como Es la como irreverencia, es la la irreverencia irreverencia y el humor, no y sé, es corrosivo. exacto, Es, entonces lo pone es porque he un estado viendo la genio, es serie, no un lo he genio. leído, lo he estado viendo la serie de Las Muertas por Netflix, que tampoco Sí, una gran maravilla Netflix, pero me sí, parece re sí, interesante la puesta en escena de algo que sucede y que sigue sucediendo sí, y que sí. tal cual en ese tiempo da lo mismo que suceda que en la trata de personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Sí, lo que me sí. parece interesante? Y metiéndome un poco al tema de Manuel Escorza y ahí siguiendo lo que plantea Cristian, hay algo que plantea Cristian y que yo me voy a tomar de eso. Cristian dice, en Rancas hay un hoyo, Eh, claro. Entonces yo agarro eso que dice Cristian y yo digo, bueno, lo que escribió Escorza en el año 60 y tanto, lo que vivió Escorza en los años 60, qué sé yo, eh,
no se ha resuelto. Es una dinámica permanente que está teniendo las consecuencias que hoy día mismo plantea Cristian. Entonces, eso pone el acento en algo que para mí es sumamente importante. El sentido crítico, y ahí vamos no a la crítica como oficio, sino que a la crítica como actitud, Sí. por decirlo de alguna manera, artística o de vida, es justamente escudriñar y tratar de sacar y de develar lo que realmente está sucediendo. Y eso ponerlo, hacer una puesta en escena, pensando que estamos hablando desde el arte, ¿no? Desde la literatura, de la danza, de la música, del teatro, desde la arte que sea. Yo creo que ese es un poco el esfuerzo que hace Manuel Escorza, y lo hace dentro de un contexto que es bien interesante, porque fíjense ustedes que Manuel Escorza era militante del APRA, ¿ya? Militante del APRA, conocido con ¿cómo se llama? El Haya de la Torre, qué sé yo, Allá adelante. ya. Y ese era un movimiento de izquierda, y de izquierda revolucionaria. De hecho, hay un par de escritos de Scorza que se refieren de forma muy elocuente respecto a Haya de la Torre, pero viene un quiebre con Haya de la Torre, que no me acuerdo bien el año, pero debe ser por finales de los 50, o por ahí, o a principios de los 60, porque Haya de la Torre da una entrevista en donde dice, bueno, en realidad el capitalismo es la solución a los problemas, no todo en el capitalismo es malo. ¿Y por qué creo que es importante? Porque ahí Scorza no le saca el bulto y al revés lo enfrenta. Mm. Entonces, eso habla de un espíritu crítico frente a una situación súper compleja. ¿Por qué digo esto? Porque la gente vota por la derecha no porque no quiera que gobierne la izquierda. Lo que pasa es que las izquierdas que han gobernado hasta ahora, la verdad es que han sido, me van a perdonar, pero llegan a dar pena, digamos. No han sido capaces de resolver los problemas de fondo y se han No, contentado con administrar, digamos, lo que el te da. modelo, el Claro, modelo. entonces, exacto, entonces me parece que es re interesante porque yo no, bueno, no tengo ningún elemento como para que mis sospechas poder ponerla como real, pero a mí me parece muy sospechoso que cuatro escritores críticos mueran en una misma circunstancia. Todavía no me lo compro, no sé, no tengo, insisto, no tengo ningún elemento como para decir que no fue un accidente, pero me parece que Y muchos lo pensamos así porque son, por ejemplo, dos también pintores colombianos, casi todos en el exilio, con problemas para volver a Colombia, y además invitados por Betancourt, entonces en algo oficial. claro, Entonces mueren y una pianista catalana. claro. Entonces es muy complicado. Yo siempre pensé que era como una especie de complot, ¿no? Boicot, no sé cómo decirlo, pero también lo que dices tú, ¿cachai? Que quería decir algo chiquitito que es terrible esa cuestión que al final no hayamos perdido el sentido crítico. Lo que dices tú, que es reflexionar sobre lo que está pasando, porque eso implica un distanciamiento también, ¿cachai? Entonces, y eso parece que nos falta como para poder ir viendo todas las aristas. Y eso es lo que a mí me gusta de esta generación, porque es, como lo he dicho hartas veces, como un mirador. Entonces tú en el mirador, esta gente se esforzó mucho para de la crítica, y Ibargüengoitia era parte también de ¿cómo se llama?, de la dramaturgia, desde la poesía, o sea, desde todas las aristas, ellos generaron o generaban un bombardeo cultural. Y cuando ellos mueren, queda un vacío. Y ese es también que uno tiene que pensar, ¿qué pasó cuando esta gente, Ángel Rama, Marta Traba, Jorge Barguengoitia y Manuel Escorza, desaparecen del escenario? ¿Qué pasa con ese vacío de poder? Agarra otros críticos. Y eso es lo interesante, por ejemplo, de ir pensando cómo se va traspasando el poder de la crítica a distintas generaciones. Muere una como esta, y qué pasa después. En este caso, qué pasó con Colombia. Y es súper interesante ahí. ¿Quién criticó ese arte de Colombia? Que hay atrasos culturales cuando muere gente
que puede, por ejemplo, Ángel Rama generar la biblioteca Ayacucho, que lo hemos visto que tenía una proyección de 500 libros, sacó como 280, pero gente que no duerme, o sea, que tiene una capacidad de producir tan grande y de criticar tan grande y hacer también que otros hagan lo mismo y que de repente desaparecen. Entonces a mí me llama mucho la atención eso porque Mira, genera como un vacío de sí, poder crítico, por decir así, mira, ¿cachai? hay un elemento que es reinteresante porque Manuel Escorza, bueno, su primer, el primer Manuel Escorza a partir de la poesía que es del año 1944, cuando entra a la escuela Leoncio Prado, está bien dicho, ¿no? La escuela ¿Cómo? militar, en la escuela militar, que no me acuerdo bien el nombre, pero entra a la escuela militar. Y dentro de esa Sí, escuela militar, cuando él tiene como 16, 17 años, se juntan con otros jóvenes y son poetas, digamos, y son poetas bien críticos, parece que era la González Prada, ¿o no? algo No me así. acuerdo. Ya, Pero Prado la o vamos a Prada, algo buscar. por ahí. La vamos a buscar, sí. Y esa es la primera parte de Manuel Escorza, que es la parte poética, y después viene toda la parte cuando descubre el tema indígena, que él va a hacer unos Sí, reportajes y se da cuenta de todo este proceso, y ahí viene la novelística, digamos, de Escorza, que tiene varias incidencias en la realidad concreta, más allá de la forma en que está escrita, de lo que se llama realismo mágico, qué sé yo, porque, por ejemplo, está el caso del Nictálope de Chacón, ¿no? Que él estaba preso, producto de todo este tema de las luchas comuneras, y a partir de la novela de Escorza, él logra, cuando llega al gobierno, el, un presidente que fue de izquierda, un milico de izquierda, Escorza, con eso se logra que lo liberen. O sea, claro. a lo que voy, que hubo una incidencia. Se cierra ese ciclo. Y cuando muere Manuel Escorza, él había iniciado otro ciclo, que eran tres novelas, que se llamaba la anterior novelística era Los Cantares, perdón, sí, Cantares y, ay, escucha, viste, por no anotar, no anoté nada. Eh, Cantar, Ya se nos olvidan las cosas. Debe pero ser son la edad. claro, son los cantares que ahí están las cinco novelas estas, y Sí, después porque hay inicia otro inconcluso. ciclo. Sí, no, es las cinco novelas que cierra el ciclo de lo indígena, por así decirlo, y empieza a Pero construir pasa. otra saga, que es la saga que se llama El Fuego y la Ceniza, que empieza a hacer una crítica a la izquierda revolucionaria y al mundo de la literatura comercial. Y eso se ve en la Sí, novela La danza inmóvil, que queda eso, súper sí. graficado. Entonces es re interesante A porque ver, se espérame, trata, pero cuéntanos un poquito, porque yo te presté ese libro, po, de sí, la danza inmóvil. ¿Qué te dejó a ti? Porque aparte el título es fenomenal. claro, Me hubiera encantado tener un poemario con eso. Y ya, vamos a dar también o sea, vamos claro. a ¿cómo se Mira, a ver, llama? Espérate, ¿Mm? espérate, Sí, vamos a saludar también a Yesid, que se suma desde Colombia, que es el de que estuvo la otra vez presentando su productora y que él está haciendo un documental también de Marta Traba y todo para los que no lo conocen. Así que también, y aparte es interesante que se sume Colombia. claro, Larry anda perdido. la que anda perdido. El escritor Ah, colombiano ¿verdad? Larry Sí, quería venir, claro, quería venir y todo, pero anda haciendo entrevistas a personas de 80 años que se le van muriendo las entrevistadas. Ese es el tema, ese es el problema de Larry en este momento. Y, y también está construyendo una novela que va oblicuamente en relación también con la vida de Marta Traba, así que es un poquito. Ya, claro. No, mira, bueno, a mí la verdad es que me fue medio difícil leer La danza inmóvil. De hecho, yo la leí una vez y compleja, ¿no? sí, sí, para mí fue complejo. Yo diría que porque esperaba encontrarme con el Scorza anterior, pero Anterior. está muy bien hecha. Hay partes sobre todo bueno, además Manuel en las otras novelas también usa mucho la poética. Hay mucha poesía en la prosa, digamos, o sea, en la forma Sí, de sí, escribir, sí. que es maravilloso, o sea, es realmente maravilloso. Pero en el fondo es como la contradicción de personajes que son guerrilleros y que están en Francia por el tema de tener que ir a Francia, estar allá
Acuérdense ustedes que en esos años mucha gente de la izquierda, de los partidos, sobre todo golpeados por la dictadura, tenían que hacer todo el tránsito de Francia para poder llegar a Cuba, qué sé yo, hacer todo el periplo. Entonces, es re interesante porque es la contradicción del ser humano que se enfrenta está allá porque tiene un compromiso Hola, guerrillero, Jessy. compromiso político revolucionario, pero se enfrenta a una forma de vida, uno de los personajes centrales, que es Santiago, se enamora y en el fondo decide, porque es tan fuerte en lo que siente, que decide que en realidad ya no puede ser guerrillero o ser revolucionario, mientras otro personaje decide que él tiene que seguir siéndolo. Y al final digamos, Estas son las contradicciones es que del en el momento fondo histórico. exacto, son las contradicciones. Y yo Mm, diría que me son las encanta. contradicciones porque en el fondo yo creo que la crítica que está haciendo Scorza ahí, y esto ya es una conjetura, no me atrevería a tirarlo como una, digamos, hipótesis. eh, yo creo que él ya veía que la forma de enfrentar el proceso histórico desde lo revolucionario estaba agotado y que Claro. requería repensarse. Y Mm, repensarse no como revisionismo y ponerse más ¿cómo decirlo?, más moderado o más socialdemócrata. ¿No? Yo creo que al revés, digamos. Entonces, me parece que eso es lo interesante en la forma de enfrentar la literatura que tiene Manuel Escorza, que es, en términos artísticos, creo yo que uno de los mejores, y eh, pero te das. de plasmar esa capacidad de mostrarte la crítica en lo escrito, en la literatura, en la poesía. Bueno, la poesía de Escorza, para qué decirlo. Pero tú te das cuenta que si, por ejemplo, los políticos leyeran esta literatura, ¿me entiendes? Podrían hacer esas reflexiones que la literatura ya vino haciendo. Por ejemplo, Jorge Van Goitia, también lo veíamos con Luis, criticó la revolución, se atrevió. Manuel Escorza también empezó a criticar este tema del exilio. Marta Traba critica el exilio en Conversaciones al Sur y en cualquier lugar. O sea, si yo soy capaz de leer literatura que critica los procesos políticos, por lo menos los políticos podrían reflexionar. Yo, ¿Me yo, entendí? yo diría que yo al menos no creo que vayan, o sea, ojalá leyeran, y creo que muchos han leído. De hecho, yo creo que hay muchos políticos que te podrían dar cátedra respecto a estos escritores, pero ellos tomaron una opción distinta. Y O tomaron una leen opción distinta política, pero como que no porque se nutren de la literatura, ¿no? O del arte, la cultura, o ¿no? sea, yo creo que muchos sí se nutren o sea, no sé si se nutren de la literatura. Yo creo que hay muchos políticos, no sé, pues uno puede ver al mismo Jadwe en Chile, ¿Dónde va? son tipos que son bien letrados, por decirlo de alguna manera, usando un dicho popular. Yo creo que el problema no es ese. Por lo menos bajo mi perspectiva, el problema está en las opciones que uno toma. Es como, por ejemplo, cuando se dice muy en Chile, sobre todo, no sé, en los otros países, se acusa a la gente pobre de ser ignorante y de ser facha. Aquí facho es fascista, Ujú. los fachos pobres porque votaron por la derecha, qué sé yo. Y yo encuentro que eso es una falta de respeto, pero ya el deporte de un buque, porque primero es desconocer, eh, desconocer al pueblo, por así decirlo, si es que existe algo que podamos llamar en términos genéricos pueblo. Y lo planteo porque yo creo que justamente la crítica, sobre todo a partir del arte, la literatura, qué sé yo, no es desde esos cánones que hace la crítica, digamos, y al revés. Entonces, ahí es donde uno, con el espíritu crítico con el que uno tiene que enfrentar es, bueno, no es lo que yo leo o cuánto leo, sino que es la estructura de cómo está, la estructura y la dinámica político, social, cultural que fue construida, es la que está mal. Entonces, yo puedo Mm, ser de izquierda, pero si estoy dentro de esa máquina es re difícil. Puedo ser un gran crítico dentro de esa máquina, que es lo que pasa. O sea, los críticos realmente de verdad, puta, la mayoría están muertos. Entonces, también hace falta una sí, enorme capacidad de no tener que llegar al punto de que te maten. O sea, también eso quiere decir que tienes que construir una fuerza que te permita defenderte en todo el sentido de la palabra. No o estoy hablando mínima de partido. seguridad para que no te tomen preso. Claro, Claro. entonces por eso, y ahí yo pongo el punto,
ahí yo pongo el punto, ya como para ir Mm, terminando, es, yo creo que ahí Manuel Escorza, y los críticos, como hablábamos, la crítica como militancia, no necesariamente militancia de partido, pero como militancia de vida, mm, eh, mm. y ahí recurro a David Viñas, se trata de poner el cuerpo, no solo la Sí, letra, se trata exacto. de poner el Sí. cuerpo. Y eso Es siempre Sí. es que, colectivo, siempre es colectivo, no es individual. Mm, Eso. mm, es que sí. si me permites tantito, Lalo, es que con todo lo que has estado comentando, creo que aquí hay una cosa que en nuestra historia latinoamericana tenemos que recordar. Todos los países latinoamericanos, en mayor o menor medida, todos tuvimos influencia americana. Entonces, una de las cosas que ocurre, y voy a hablar en el caso de México, México tenía un equilibrio de contrapesos y de puntos de vista a lo mejor contradictorios con la hegemonía del PRI, pero con la posibilidad de que incluso un presidente del partido hegemónico, como lo fue Plutarco Elías Calles, dio pie a que también en algún momento dado existiera un partido comunista en México y que la Mm, población comunista en México fuera creciendo, ¿no? Ahí estaban los pintores, León Trotsky estuvo refugiado en México con la venia del gobierno mexicano. mm, Entonces, de alguna manera, eso fue antes de que la CIA dijera, oye, espérate, tenemos que ponerle atención a México porque si no, aquí qué nos va a pasar con los comunistas, ¿no? Entonces, en mayor o menor medida, en Latinoamérica, la influencia de la CIA siempre tuvo que ver con lo que la hegemonía capitalista, la hegemonía de los Estados Unidos, estaba marcando. Y ahí está de lado la perspectiva también del arte y de la crítica, ¿no? Yo mm. comparto el sospechosismo de aquí de la sala, que que da la idea de que lo que ocurrió ese 27 de noviembre del 83 posiblemente no fue un accidente, ¿no? Porque era la última rama, y creo que lo comentamos, no me acuerdo si en el primer o en el segundo encuentro que participé aquí con Plexo América, con Karina, con Rodrigo, lo decíamos, es que era la generación más fuerte que venía de esa generación de los 50, 60, con pensamiento marxista, con pensamiento crítico, y por lo menos en el caso que estabas mencionando de Ibargüengoitia, que no lo hacía desde un lenguaje académico, sino desde algo completamente informal, ¿no? Era una cosa incluso mucho más cotidiana, y lo platiqué en el encuentro en diciembre que tuvimos, ¿no? Que era justamente el lenguaje cotidiano que usaba muy del centro de México Ibargüengoitia, pero que era muy Popular. fácil, exacto, muy popular, y que era muy fácil identificarse con él. Entonces, creo que lo que ha ocurrido también con esta parte de la crítica, y la verdad es que ahorita con la presencia de la ultraderecha en nuestra región, no dejo de pensar en esta frase que se llegó a decir a finales de los 80, no me acuerdo qué funcionario, o 70, no sé, pero sé que fue de un funcionario americano que decía, es que la manera en que los vamos a conquistar no va a ser ya metiéndonos en sus países, es agarrando a sus políticos que estudien en nuestras universidades y que Mm. regresen con ese pensamiento a sus países, Eso ¿no? es lo que hicieron. Exacto. Entonces, Los Chicago Boys. sí, Sí. exacto, toda la parte de los Chicago Boys. Entonces, eso, de nuevo, permea completamente la parte del arte, Mm. permea la parte de la literatura, desde cómo se hacen los apoyos, desde quién los financia, quién los legitima. Si a esas vamos, experiencias de esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con un Wim Wenders, con un presidente de la Berlinale? Ah, Dice sí. que el cine tiene que ser apolítico, cuando desde estudios culturales, desde estudios de comunicación, sabemos que todo medio, toda información mediática, toda trae un trasfondo político. Mm. Entonces, sí está muy marcado en cómo no es que no exista esa información, es que justo lo que estabas diciendo antes de que te interrumpiera Lalo, cómo esta estructura social, política, institucional es la que marca qué debe de ser crítico y qué no. Y si a esas Mm. vamos, esas institucionalidades no vienen solo desde la política. Todo lo que está ocurriendo ahorita con la hegemonía de las Correcto. editoriales, de los grupos editoriales a nivel internacional, Penguin, Random House y todos esos, implican también qué se va a editar y qué no.
una de las cosas que yo pensaba y que ya no comenté en el último encuentro donde hablamos de Ibargüengoitia, por ejemplo, creo que en esta rama que están mencionando también ahorita de que Ibargüengoitia estuvo en poesía, novela, estuvo en teatro, hay una persona que es crítica también del sistema, que sigue vivo afortunadamente, y que es Juan Villoro, aquí en México, ¿no? Juan Villoro, aparte de todo, es heredero y crece también como su papá, Luis Villoro, también muy apegado al pensamiento zapatista, ¿no? Que ahí lo conjunto mucho con esta realidad indígena de la que estaba hablando Cristian también al principio, ¿no? Estos Sí. grupos indígenas que se están reivindicando, toda la crítica que hizo Cristian de cómo las sociedades hegemónicas en Perú tienen un racismo muy marcado. Alguna vez lo platiqué con Karina cuando estuvo en San Cristóbal de las Casas, que todavía era 1994 y los coletos, los que se dicen descendientes de españoles en San Cristóbal, decían que los indígenas ni siquiera tenían que ir por la banqueta de las calles, por las aceras, porque no eran dignos de caminar el mismo piso que pisan los blancos, ¿no? Y no me voy todavía lejos. Cuando el Papa Francisco visitó San Cristóbal hace menos de 10 años, los coletos originarios, de nuevo, esos descendientes de españoles, decían que el Papa estaba mal informado porque cómo era posible que se fuera a encontrar con indígenas, ¿no? Que tenía que recibirlos a ellos, que ellos sí son católicos, ellos siempre han estado apegados a las normas de la iglesia. Entonces, son pensamientos que están tan arraigados y que se siguen mostrando ahorita con las ultraderechas, que parece que lo único que estaban esperando era volver a surgir y volver a marcar quién va a ser el crítico y quién no. Y ahorita toda esa crítica está cayendo a los que pensamos de izquierda, a los que pensamos diferente y que estamos completamente con toda la parte fascista que implica la ultraderecha. Mira qué interesante lo que dices tú, Luis, porque estuve leyendo hoy día en la mañana la introducción a un libro que no voy a poder comprar porque está muy caro, que es de una historiadora social chilena, la María Angélica Illanes, y es un libro que habla de cómo nace el trabajo de lo que hoy día es el trabajo social, que en Chile la carrera se llama trabajo social, que parte siendo las visitadoras domiciliarias. Entonces cuenta la historia y en el periodo histórico en el que se da. En Chile hubo un golpe militar el 11 de septiembre de 1924, no el 11 de septiembre del 73, en 1924, en donde la oficialidad joven desbanca a la clase política. Entonces uno puede decir, bacán, pues, son de izquierda, qué sé yo. Bueno, al final de cuentas, leyendo esta introducción, dice algo que es potente, que yo creo que no es solo para Chile, sino que es para Latinoamérica completa, que estos tipos se dan cuenta que el crecimiento de la clase trabajadora implicaba que había que cambiar las coordenadas y había que hacerse cargo. Entonces, producen una especie como de revolución social y ahí empieza a surgir lo que son las políticas sociales para poder llegar a los enfermos, a los menos válidos, matar el hambre, qué sé yo, pero en el fondo están construyendo un discurso, un relato y una hegemonía que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. No sé si me Una narratividad. es súper interesante porque nos han acostumbrado a la crítica casi como de etiqueta. No es que este es de izquierda, no, este es de derecha. Este es malo, este es bueno. Y nos han acostumbrado a la crítica moral o a la crítica moralista más que moral. Y no a la crítica realmente crítica, o a la crítica política, a la crítica en serio, digamos. Creo que es interesante, sobre todo una cosa que planteaba Luis, que hay que preocuparse mucho del tema de las hegemonías, porque el poder está construido a partir de la hegemonía. No está construido solo sobre el poder material, porque si fueras por poder material, somos muchos más los millones de personas que podríamos aplastar a la minoría que gobierna el mundo. Pero el problema es que hay una hegemonía construida en términos subjetivos, a partir de la educación, a partir de los relatos de vida, de cómo se entiende la historia, exactamente, simbólico concreto, o sea, súper así. Pero bueno, eso. Muchachos, yo tengo que hacer en este momento. Sí, oye, nosotros ya vamos terminando, no sé qué hora es. Bueno, son hartas cosas que quedaron ahí en el aire, compartan los documentales, lo mismo que vamos hablando ahí, alguna cosa también que uno puede ir aportando al grupo.
para que vamos también viendo cómo podemos seguir, porque esto surgió también de lo de anterior, cómo seguíamos, entonces que logre surgir también de nosotros y bueno, darle también la bienvenida a la gente que se ha ido sumando nueva, que también ellos también pueden ir investigando, trabajando, porque de eso se trata, de hacer un homenaje a, a esta generación que trascendió lo académico y que ocupó el lenguaje popular, que pudo hacer la crítica a través de distintos formatos de literatura y también dando entrevistas, o sea, hicieron muchas cosas y eso yo creo que también nosotros podemos homenajearlo con nuestras mismas producciones y con nuestro mismo pensamiento crítico, un poco aquí también como hemos ido conversando hoy día. Yo me quedé con hartas ideas y uno dice, ya voy a trabajar esto, voy a trabajar lo otro, nos van compartiendo en el grupo y gracias a los expositores, a Cristian, a Lalo y cualquier cosa seguimos ahí en el grupo, contáctense y vayan diciendo sus proyectos, como, porque cada uno tiene su proyecto, entonces eso es bonito porque nos hace ilusión ya que estamos en tiempos difíciles. Ujú. En tiempos súper difíciles, Chile se le viene un tiempo súper difícil, así que esto es también como para recargar pilas, no sentirnos tan solos y no dejar nunca de investigar y también poder poner el cuerpo como decía la ya, pues, que estén bien, que les Ya, vaya bien. que estén bien, gracias. Ya, yo. Te vamos a Saludos. echar de menos. Feliz tarde, gracias, Karina, gracias, Rodrigo, hasta luego. Que estén bien. Adiós. Carolina, hola. Ya estoy trabajando Estaba en el relajo Carolina de... también, que era es grabadora peruana. Sí. Qué Ahí espero bueno. Uy, justo se verles pronto, desconectó. Cari. Ah, Espero verles pronto porque ya estoy rearmando la página de Artesanamente. qué Uy. bueno. Sí. Genial. Qué Pero bueno, bueno. ya les contaré después. Eso, pero también yo creo que vamos a armar ahora que, ¿cómo se llama? Que vamos a armar en algún momento un encuentro también para ir Está bien, venga, súper. compartiendo nuestro propio proyecto. Sí, ¿Ya? Y sí, decir sí. también ahí iba conduciendo, así que No, no voy no, conduciendo, estoy en la sala. no, el Yesid, Ah, el de Colombia, está ahí, sí. el chico de la productora audiovisual, va conduciendo, por eso no se podía conectar muy bien, ahí va conduciendo. Pero ahí Luis nos vamos poniendo de acuerdo. Sí, ahí platicamos. Y Cuídense mucho. llega, queda mucho para la tesis, Ese está Eh, bien. yo espero que falte menos. ¿sí? Necesito primero como enfocarme de nuevo en la tesis porque Volver, emocionalmente no me he sentido conectado a ella, sinceramente. sí, pues, Pero por cuesta al eso final. quise regresar a Artesanamente, entonces ando en eso. Ya, qué bueno, porque eso te permite volver también, pues. Sí, Ya, cualquier Sí. cosa, no pierdas el contacto. ¿Mm? claro que sí. Cuídense mucho, me dio gusto verles. Ya, sí, yo Chao. también. Chao, Yesid, que Chao. estés bien en tus cosas, en tus proyectos. Cuidado con la conducción. Chao. Chao, chao, que estés Chao. bien. Un perrito, no. Hoy faltó el. Ay, finalizo para que lo compartamos. Uy, qué hartas